Bueno, yo soy Diego Díaz Barriga, tengo 31 años, soy ingeniero ambiental de licenciatura, estoy ahorita casi acabando el doctorado en ciencias ambientales. Llevo más de 7 años como consultor ambiental. Empecé a trabajar como todos dentro de ese gremio, pero en otra empresa que no era mía. Yo muy rápidamente ahí me sentí un poco incómodo en ser empleado, no porque esté mal, ¿no? Ni siquiera por un tema aspiracionista o de que el éxito es sinónimo de tener una empresa, más bien porque a lo que yo me dedico o lo que el Giro se dedica es a estar innovando, a buscar proyectos, a crear nuevas metodologías, nuevas formas de entender el mundo. Entonces, siendo empleado, sobre todo en donde yo trabajaba, toda esta capacidad creativa era muy limitada, ¿no? Se dieron las condiciones y formé una sociedad con dos amigos, que en ese momento éramos más bien compañeros de profesión y nos hicimos pues, amigos en el transcurso ahora de la sociedad. Y creamos Revolta, que es una consultoría, le decimos, en innovación para la sostenibilidad. Lo que buscamos es intentar ayudar a los negocios, sean de desarrollo urbano, incluso proyectos de gobierno, industriales, etcétera, a que puedan seguir con sus metas financieras sin que eso perjudique el desarrollo social o el capital natural que tenemos. Entonces, esto nos obliga constantemente a estar buscando nuevas formas de entender cómo se tienen que hacer los negocios o los proyectos para que se integren en la nueva dinámica ambiental que tenemos. Bueno, con Revolta llevamos 3 años y medio. Ya pasamos la marca de los 3 años y afortunadamente estamos en el mejor momento, ¿no? Creo que ya estamos como en una tercera evolución, porque cuando iniciamos éramos 3 socios y 3 empleados. Rentamos una oficina, un privado, un pasillo en un edificio y compartíamos una sala de juntas medio equipada. Y arrancamos, la verdad es que no hicimos nada del Business Canva Model ni ninguna proyección financiera. Realmente todo fue mucho más de andar picando pared. Después, evidentemente, empezaron a caer más proyectos, más clientes, y conforme fuimos creciendo, pues ya nos fuimos metiendo a cursos de gestión y desarrollo de proveeduría, financieros, etcétera, y nos dábamos cuenta como que traíamos la lógica correcta, pero no los instrumentos o las herramientas. Entonces nos fuimos poco a poco involucrando más en cómo desarrollar el proyecto de Revolta, pero llegó un punto en donde, o sea, algo que siempre hemos dicho, incluso en cómo ofrecemos el servicio, es nunca vamos a hacer algo que no sepamos hacer, o que no podamos aprender o no tengamos el tiempo para aprender. En ese sentido fue cuando ya empezamos a contratar, por ejemplo, a los contadores. Seguimos avanzando y hace como 6 meses contratamos a nuestro asesor financiero, porque digo, nosotros llevamos los balances de cuenta súper general, pero ahora ya gracias a este asesor financiero, que además nos ha funcionado mucho porque no es integrar a un financiero como tal a la nómina, que nos podría generar costos operativos mayores, sino que es un servicio de una iguala mensual muy cómoda, que además pues el momento que no podemos pagarla la dejamos de pagar, y nos hace ya reportes mucho mayores, ¿no? Ya con indicadores financieros más avanzados, nos proyecta el negocio, nos pone benchmarks, etcétera, y es donde nos damos cuenta que estamos evolucionando, ¿no? Entonces, lo que buscamos es normalmente para toda esta red operativa, fuera de lo que más bien de toda esta red administrativa o de soporte en negocio, buscamos sacar igualas mensuales, no tanto contratar personal, y más bien lo que contratamos es personal para la operación, que tiene que ser muy, muy especializado en materia, ¿no? No vamos sobre volumen ni siquiera de servicios ni de ventas, entonces tampoco vamos en volumen de personal contratado, y más bien somos muy rigurosos a la hora de revisar los perfiles que encajan en Revolta. Arrancamos la consultoría con un solo proyecto de un cliente, que, bueno, pues por cuestiones personales tuvimos acceso a él. Era un proyecto que nunca habíamos, un tipo de estudio que nunca habíamos hecho, pero pues, afortunadamente salió bien.
Y ese año, el primer año, cerramos nada más como con 8 o 10 proyectos en todo el año. Este último mes, cerramos, pues tendremos activos, perdón, en un solo mes tenemos activos 8 proyectos. El nivel de facturación del primer año fue menor a lo que facturamos en el último mes. Entonces sí hemos tenido un crecimiento bastante exponencial y la forma en que nosotros medimos es justamente, obviamente, con los márgenes y el nivel de facturación, pero no vamos tanto sobre clientes, sino número de proyectos, porque como es un servicio muy especializado, primero no es fácil que nos compren muchas personas, es difícil vender lo que hacemos, porque no es algo que creas que necesites hasta que te convenzo que lo necesitas. Y más bien por eso nos vamos sobre proyectos, pero después, más que proyectos, lo que medimos es el monto del proyecto. Lo que nuestro objetivo final de Revolta, todavía no estamos ahí, pero el objetivo final es tener pocos proyectos, literal 3, 4 proyectos echados a andar, pero con facturaciones altas, ya proyectos muy específicos. Que así es un modelo que funciona en consultorías similares que operan a otros niveles, obviamente. Entonces, esas son como nuestras, cómo nos medimos es cuánto lana sobre cuántos proyectos, y luego de clientes lo único que nos interesa es el perfil. Intentamos normalmente pegarle a peces grandes, es decir, municipios importantes como la capital o gobierno del estado, desarrollos urbanos, pero los fuertes, los que desarrollan cientos de hectáreas, y de la industria, pues evidentemente transnacionales o cámaras empresariales. Mira, para nosotros, y eso es algo muy personal, y viene sobre todo de alguien que no estudió negocios, ¿verdad? Ni mis socios estudiamos temas de negocios, pero te puedo decir que todo el tema de finanzas y gestión y demás es fundamental para mantener el negocio, para entender dónde estás, como darle nortes, pero no es lo que lo crece. O sea, pudimos haber tenido el mejor asesor financiero y el mejor gobierno corporativo y los KPIs que quieras y el software que quieras, y la neta no hubiéramos crecido como crecimos gracias a que primero tuvimos contactos importantes que nos permitieron demostrar lo que sabíamos, porque nuestros servicios son tan especializados que no se lo puedo vender a cualquier empresa chiquita que te dé chance de entrarle, ¿no? O sea, si vendiéramos cajas, pues tal vez sí, ¿no? Empiezas con una empresa chiquita y vas subiendo, pero lo que vendemos, la verdad es que ni siquiera se lo queremos vender a las empresas chicas porque sabemos que no les funciona. Eh, entonces tuvimos la fortuna de, por temas independientes, conocer algunos buenos contactos, y uno, fue el que nos permitió arrancar. Y después definitivamente, pues ese contacto lo tienen muchas personas. Y eso es la parte importante de no subestimar, ¿no? De que estás ahí nada más porque conoces a alguien. Y justo es la parte de la innovación. Y es lo que comentaba al principio, de ver las cosas distintas. O sea, nosotros nos contratan y nos pagan más cada vez que vemos distintas las cosas. Ahorita estamos, por ejemplo, nos contrataron para un proyecto enorme y empezaron a caer como en cadenita otros peces grandes. Digo, les cobramos poquito para entrar, ya saben, pero ya con clientes buenos, que ya no fue por contacto, sino porque ya iba la voz brincando, porque por nuestra forma de ver las cosas dejamos impresionados a grupos de consultores fuera de San Luis, que han trabajado por todo el país, que tienen 40 años de experiencia, y ellos mismos han reconocido que no tanto lo que conocemos, sino la forma de ver las cosas ha sido lo que nos ha diferenciado. Y eso es algo que los grandes empresarios y los gobernantes con poder de toma de decisiones perciben, ¿no? O sea, no tienes que venderles. Ellos en una junta, si tú eres el que habla distinto y el que tiene algo distinto que ofrecer, ellos mismos lo van a ver y de ahí te van a querer tener en su equipo. Y así yo creo que es como realmente hemos crecido más. Al principio buscábamos mucho perfiles más bien técnicos creativos. O sea, es bien raro porque aparte de las ingenierías y demás, digamos, profesiones que no necesitan la creatividad del centro, es bien difícil encontrar este perfil de alguien que tenga conocimientos técnicos, pero se está imaginando cosas. Entonces, eso era lo que veíamos, pero ahorita justo estamos en una etapa crucial que de hecho todavía no sabemos bien cómo resolverla, porque quienes gestionaban a los equipos pues éramos nosotros, pero ya estamos en un punto en donde los que teníamos abajo en puestos más justo técnicos o así, queremos
que empiecen a gestionar equipos. Y eso no fue una habilidad que medimos al principio cuando los contratamos. Y algunos de ellos carecen de esa habilidad. Entonces, justo ahorita ya tenemos un asesor en recursos humanos para ver si estos perfiles se pueden desarrollar para esa parte de gestión de equipos o si de plano vamos a tener que meter gente ahora solamente con visiones de desarrollo de equipos. También algo interesante que notamos ahorita es que al principio es bien barata la capacitación, porque te capacitas en temas, habilidades blandas. Puta, pues hay 10,000 cursos allá afuera con costos distintos. Igual en la parte técnica, pues lo básico cuesta barato, pero ahorita acabamos de acabar cursos que ya tienen que ser internacionales por el nivel de especialización y ya cuestan lo de un diplomado del TEC de Monterrey. Y entonces también, la verdad, como empresa pequeña y en crecimiento, sí entra incluso un poco el miedo de sobrecapacitar a tu personal para que se te vayan. Porque pues pagarles un diplomado de una universidad de España para que busquen un mejor trabajo en España, pues, digo, está padrísimo saber que ayudaste a una persona a desarrollarse, pero ni de chiste estamos en ese punto en Revolta como para andar dando ese varo, ¿no? Algo que nosotros trabajamos justo con las empresas es el esquema ESG, que es Environmental, Social and Governance, que es un marco de trabajo que se crea en los 2000, bueno, desde los 90, pero ya más fuerte de los 2000, sobre todo en Europa, porque se dan cuenta justo los financieros y los administradores de negocios y de las grandes empresas que ya nada más reportar el balance financiero de las empresas no era suficiente para saber si podías ser una empresa exitosa. Se dieron cuenta que hay muchos factores como todos estos que mencionas, ¿no? La captación de talento o la retención de talento, aumentar productividad sin gastar mucho, etcétera. Todo esto lo miden los reportes no financieros. Nosotros asesoramos empresas en eso y obviamente es algo que trabajamos interno. ¿Qué es lo que hacemos mucho y una gran estrategia para empresas pequeñas? Es enfocarse no enfocarse tanto en el salario o en el beneficio económico al trabajador, sobre todo un trabajador de este tipo, o sea, especializado, con licenciaturas, con ciertas aspiraciones de tener familia o viajar por Europa, como ahorita, o a Japón, como todo el mundo queremos. Entonces, dar esos otros apoyos que le ayuden a ellos a continuar y que incluso conciban, por ejemplo, a Revolta con una parte de su vida y que en 10 años van a estar en otro lado. Pues ya en 10 años veremos dónde está Revolta y dónde estamos, quién, en dónde. Pero ahorita nos funcionan los dos. Entonces, que ellos vean que Revolta les funciona para cumplir sus metas y que a Revolta le funcione, que ellos existan. Entonces, en estas capacitaciones más especializadas y más caras, la verdad es que las más caras las hemos tomado nada más los socios, pero cuando ya tomamos esas, vamos viendo los perfiles, hacemos entrevistas y seguimiento continuo con los trabajadores, revisamos propuestas de trabajo a veces cada 6 meses o cada año y justo hacemos compromisos, que obvio siempre se pueden romper, pero hasta la fecha no nos ha pasado, donde se marque, oye, la verdad, ¿qué aspiraciones tienes dentro de un año? O sea, ¿te quieres ir a un posgrado? ¿Te quieres quedar? ¿Quieres hacer algo más? ¿Te gusta aquí? ¿Cómo te gustaría más? Y de hecho, darles esa capacitación funciona para amarrarlos, ¿no? Entonces, sí funciona y de hecho, nada más se nos han ido 2 personas de Revolta, con las 2 que teníamos muy buen contacto todavía y de hecho hemos colaborado en otros proyectos. Entonces, como por un outsourcing. Ajá, como por outsourcing o porque incluso ellos ahora están en otra posición y nos jalan. Entonces, la inversión siempre regresa, de una u otra forma regresa. Solo, pues obviamente queda el miedo y evidentemente pues ya nos pasará de alguien que... ¿Y qué quizás? Y yo creo que cuando tú te metes a ayudar a la vida personal de las personas, es muy difícil que ellos, a ver, siempre puede pasar, pero reduces el riesgo de que te dejen con la chamba colgada. No, por ejemplo, en nuestro caso hemos tenido trabajadores que han perdido familiares y literalmente fue, ¿qué haces aquí, güey? O sea, vete a tener tu proceso de duelo y si te quieres tardar 6 meses, tárdate 6 meses, ¿no? Y absorbimos la chamba a los socios. Literalmente, o sea, fue como, dale, no pasa nada, ¿no? O sea, con enfermedades es igual, los seguros médicos que les damos son privados pero individuales, no colectivos. Les damos apoyos de otro tipo. Cuando hacemos cada que se puede reuniones internas, no de trabajo, sino ya para conocernos, jugar. Tomamos en cuenta necesidades específicas, y nos vamos justo apoyando, los invitamos a otros proyectos. Tenemos muchos proyectos de Revolta son non-profit, entonces ahí los invitamos y los involucramos y entonces hay un involucramiento ya incluso sentimental y sobre todo como
no sé, como de propósitos, ¿no? Y de hecho es algo que medimos nosotros. No, nosotros no, cuando queremos que trabajen con nosotros, yo me encargo de esa parte de la entrevista, porque soy como el más romántico soñador de Revolta, de medirles qué carga de soñador y romanticismo traen. Y si ven a Revolta nada más como una fuente de ingresos, yo los voto, por más que sean técnicos. Y no van a congeniar con Revolta, porque Revolta al fin y al cabo siempre estamos como, pues la parte de la innovación yo creo también va. Okay. Y entonces y cuando traes este giro a hacer cosas diferentes, que te llena, obviamente quieres un buen bar con tu seguro médico y demás, pero al mismo tiempo a los consultores de toda la vida de Guanajuato, de gobiernos federales, los dejas con la boca abierta, puta, pues eso, no hay salario ni bono que se le compare. Además tenemos un esquema de bonos por trabajo, entonces entre más grande la chamba, les damos todo el 10% de la chamba del proyecto se reparte entre quien nos trabaja, sin que entremos los socios a esa repartición. Entonces hay como un constante feedback de agradecimiento, ¿no? De ambas partes, y creo que hasta ahí nos ha ido bien, aunque obviamente ha habido fricciones también. Sí, claro. Mira, de entrada la innovación te abre puertas y te cierra más de las que te abre, pero las que te abre son muy buenas puertas. Es decir, con lo que decías de gobierno, entramos y intentamos ayudar a innovar a gobiernos, y normalmente es cuando nos cierran la puerta porque lo que quieren es un esquema tradicional. Hay ciertas prácticas, además, que obviamente no nos prestamos, y son súper cuadrados, a un estilo de trabajo muy cuadrado, entonces te cierras la puerta con muchísimas empresas, ¿no? Pero cuando te la abres, te abres una puerta mucho más grande que las que te cerraron. Un caso que nos llena así como de orgullo, nos pasó hace no mucho, fue, fíjate, nosotros tenemos que innovar, no tanto, es casi a veces por necesidad, porque las empresas, aunque, haz de cuenta, una empresa llegan y le dicen, te falta un estudio de salud porque los trabajadores pues están enfermos, y puede ser por algo que están respirando aquí en su ambiente laboral. No hay un ABC de cómo hacer esa evaluación de salud. O sea, no es como que no hay un manual, o sea, nada más hay como lineamientos generales. El trabajador no puede estar expuesto a más de X cantidad de X contaminante, pero no te dicen cómo bajarle, ni siquiera de dónde viene o por qué está pasando. Entonces, nos obliga a pensar incluso en cosas como de normativa o de ley que parecieran muy cuadradas, nos obliga a pensar de forma distinta. Puede ser incluso algo similar como con los abogados, ¿no? O sea, los abogados tienen que ser súper creativos. No es nada más la ley, sino la forma de interpretarla y más, ¿no? Y de hecho trabajamos con muchas leyes y con abogados nosotros por lo mismo. Entonces, total que entramos a una empresa asiática, muy grande, 1,600 trabajadores, traen este problema, ya los querían clausurar quién sabe cuántas veces. Le entramos, hicimos alianzas, que eso en nuestra chamba es fundamental, porque nos tocan luego temas súper técnicos de agua, de salud, de energías. Entonces tenemos una red de contactos para resolver cualquier problema. También por eso a las empresas les gusta trabajar con nosotros, porque tal vez yo no lo haga, pero saben que yo les voy a conseguir a alguien. Y trabajamos este tema, que justamente una exposición a los trabajadores, que ya había temas hasta, por ejemplo, de sangrado de nariz y demás, de la exposición que tenían a cierto contaminante y no les habían podido resolver porque les presentaban soluciones o millonarias o ni eran soluciones. Y a un buen precio que nos salía bien a nosotros y que les resolvía a ellos, les hicimos el programa, la empresa quedó contenta, pero quedaron muy contentos cuando regresó a la Secretaría Federal a auditarlos y les dijeron, pues, ¿quién les hizo esto tema de salud? Imagínate nosotros, puta, ¿por qué? Y dicen, pues es la primera vez que vemos una empresa en todo San Luis Potosí, estado, que tiene este nivel, que han bajado este nivel de exposición, que han hecho estas, qué tal, que manejan esto, qué tal, y les dieron como, digo, no te lo pueden dar literal, pero como un sello de el mejor programa que hemos dado. O sea, dice, así como, haz de cuenta que esto lo podemos usar de referencia para otras empresas. Entonces, pues, no, hombre, pues eso nos deja súper bien parados. Y entonces cuando la empresa se da cuenta que pues ni siquiera, ajá, y que ni siquiera gastó tanto, ¿no? Yeah. Y te das cuenta que igual pudiste haber cobrado más. Algo que nosotros normalmente decimos para intentar resumir y que nos entiendan los clientes es que Revolta tiene muchas áreas, por ejemplo, el compliance ambiental, salud ocupacional, desarrollo urbano sostenible, agendas nacionales y subnacionales en cambio climáticos, etcétera. Pero todas estas se integran al mismo servicio. O sea, aunque nos contrates para salud ocupacional, nosotros no vamos a
a enfocarnos nada más a lo de salud, porque todo el bagaje de Revolta va a acompañar ese proyecto. Entonces es muy fácil que observemos otras cosas, no nada más en el área específica y que ayuden además a resolver todo. Y lo otro, yo creo que lo más que más nos ha servido es que todos tenemos posgrados. Yo sigo en el doctorado, como dije. Mis otros socios tienen maestrías. Los chavos que están con nosotros están aplicando maestrías. Y todos lo que queremos es esa innovación que luego se ve mucho en la academia, esa forma ok, tengo que obligarme, a fuerzas tengo que obligarme a hacer las cosas distintas. O sea, ya, lo hecho no me sirve. ¿Qué más podemos hacer para mejorar? Lo trasladamos a la práctica, que es lo que nos cuesta desvelos, frustraciones y demás, pero nos ha obligado a siempre ver diferente las cosas y a integrar los conceptos internacionales, las legislaciones del norte global, las metodologías del estado del arte en procesos reales. Y ahí a fuerzas generas una diferenciación porque estás siempre adelante y generas una diferenciación para tus clientes porque también siempre van a estar haciendo cosas que hasta 5 años después se van a enterar los demás. Entonces, en Revolta siempre, esa es como o sea, ni siquiera es una parte soñadora romántica, es una parte de, literalmente cuando vas a una investigación académica, tienes que ver qué se ha hecho para que hagas algo distinto y así nosotros entramos a los servicios. ¿Qué se ha hecho para hacerlo distinto y mejor? Ufa, es un chorro, pero yo creo que fuera lo que seguramente otra gente con más experiencia les pueda decir, desde mi área, de lo que hacemos en Revolta es enfóquense mucho también en lo no financiero. Las empresas que tienen reportes no financieros, que ven al trabajador no como un recurso más y un costo, eh, sí son más exitosas. O sea, es la parte de estas estadísticas de la capacitación, pero va más allá. O sea, la capacitación es una parte, pero todo lo demás sí genera más éxito y sobre todo genera estabilidad. Y sobre todo, estar arriba en la dirección es una posición que te puede marear muy fácil y te puede nortear, ¿no? Y sentirte como puta, ¿no? Al mismo tiempo que puede generar mucha presión. Y es bien importante reconocer que no somos mejores personas por estar en la dirección, ni son peores personas los que están en puestos operativos. Solamente tenemos roles distintos dentro de una misma organización cuyo propósito ya cada quien definirá. Pues muchas gracias, Diego. Nada.